Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, tanto por el Facebook de la Iglesia de Cristo, en el mío propio, y también a través del YouTube. Okay. Cada vez así nos encontramos, nos sorprendemos o nos dan la sorpresa de que nos están siguiendo, nos están escuchando, y qué bueno, gloria a Dios por ello, hermanos. No, lo importante, sobre todo, hermanos, es de que hermanos nuestros en la fe y personas conocidos también se interesan en las cosas de nuestro Dios, y es maravilloso, hermanos. Okay. Porque así, cuando uno se expone al conocimiento de nuestro Dios, hermanos, pues uno aprende. Esa es la idea, aprender, ¿no? Y más aún, no solamente, la idea no es solamente conocer, sino poner en práctica lo que Dios nos manda a través de su palabra. Porque solamente así, hermanos, podemos realmente sentirnos bendecidos por nuestro Dios. Y es hermoso, hermanos, ciertamente ser motivados, alentados por nuestro Dios. Se me vino a la mente así que tengo en mente a hablar algunos segmentos entre semana también, en cuanto a dichos o refranes del pueblo, ¿no? En verdad, como dicen, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Ese es uno. El otro, que la curiosidad mató al gato. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Verdad? Pero ¿cómo poderlo llevar al aspecto espiritual? Aunque, por ejemplo, la curiosidad mató al gato. Algo vio el gato que le llamó mucho la atención y lamentablemente le costó la vida, ¿no? Pero fue algo tan fuerte que le llamó la atención. Y ciertamente, hermanos, cuando Dios nos habla del cielo, no nos describe cómo es. Ni ciertamente, como bien lo dijo una persona, no hay palabra que pueda describir ¿cómo le podría decir? La magnificencia del cielo, ¿verdad? Ninguna palabra, ninguna frase le haría justicia a todo eso. Y los que han ido al cielo y han regresado, no nos dijeron nada al respecto. Tres, nuestro Señor Jesucristo vino y se fue. Pero el primero fue Lázaro. Él regresó de la muerte. Habló acerca del cielo, no dijo nada. Pablo, 2 Corintios capítulo 12. Conozco un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, ¿verdad? Subió al tercer cielo. Y luego más adelante nos dice que fue al paraíso. Pero dice, no se le permitió hablar nada. Y nos deja bien emocionados, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más? No le permitió Dios decir nada más. ¿Para qué? ¿Por qué no nos da algo para de alguna manera sembrarte qué? La curiosidad, hermano. La curiosidad, ¿no? Por conocer allá. Como muchos dicen, oye, ¿qué tanto es de que existen los extraterrestres? ¿Quieres saber? Sí. Échale ganas, pórtate bien, ¿verdad? Y si Dios nos permite, vamos a estar allá en el cielo con nuestro Dios, y ahí le vamos a decir a nuestro Dios, a ver, Señor, ¿realmente existen los extraterrestres? ¿Verdad? Pero son cosas interesantes, ¿no? Bueno, es un pequeño preámbulo, es un pequeño rompehielo, como dicen algunos, ¿no? En Mateo capítulo 5 vamos a entrar a lo que es, hermanos, la bienaventuranza en cuanto a la misericordia. La bienaventuranza, acuérdense, la dicha, la alegría, el gozo.
Y de alguna manera podemos decir, porque es una exclamación en sí, cuando dice bienaventurados, ¿okay? Bienaventurados los misericordiosos. Razón, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Okay? Es como decir, sobre todo como el día de ayer o el día de hoy, ¿verdad? Que se está festejando el día de las madres, las mamacitas. ¿Okay? Y que todas las que son madres tuvieron precisamente esa dicha, esa alegría de haber llegado a ser madres, ¿no? Porque pudieron experimentar eso, algo tan hermoso, tan bello, tan sublime, tan grandioso, de poder concebir una vida. ¿Okay? Una vida. Y más aún, hermanos, como le decía yo a mis hijos hace tiempo, no solamente trajeron un pedacito de carne, trajeron un alma. Es un alma. ¿Qué responsabilidad entonces es precisamente encaminar esa alma hacia dónde? Hacia Dios. Es una tremenda responsabilidad. Pero el punto es precisamente la dicha, la alegría de que una mujer, hermanos, llegue a ser madre. Okay. Ciertamente es un proceso doloroso, etcétera, etcétera, que solamente las mujeres pueden experimentar, obviamente. Pero al sentir al niño es como el Señor nos dice, ¿verdad? Y Él lo ejemplifica así, lo que es la salvación, precisamente. Pero cuando ya la mujer tiene al niño en sus brazos, ya no hay dolor. Ya no hay dolor, el dolor desaparece. ¿Okay? Se centra completamente en ese ser amado que tiene en sus brazos. Cuán dichosa, cuán feliz. Bueno, así precisamente expresa el gozo, la alegría, la dicha. Bienaventurados, dice, ¿okay? Los misericordiosos. Razón porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, cuando hablamos de la misericordia, hay, ¿cómo le podría decir? Varios términos que pueden describir. Uno básicamente se hizo esa transliteración. Vamos a hablar primeramente del griego. Es eleos. Okay. Manifestación externa de la bondad, piedad de Dios. A los que están en desdicha o en desgracia, ok, es la manifestación externa de la bondad, de la piedad de nuestro Dios hacia aquellos que están en desgracia, hacia aquellos que están en desdicha, hacia aquellos que están en sufrimiento o en serios aprietos, también en serios problemas. Y esa es la palabra que se empleó, que se tradujo del hebreo al griego, eleos. Ok. Hay otra palabra que está en hebreo. Híjole, parece que este ya me está fallando. A ver si este pone más. Rahum. Y esta otra es rek. Esta palabra describe lo que es vientre. Vientre. Pero que prácticamente, figurativamente, hermanos, se refiere al hecho de como cuando una madre, precisamente, okay,
una madre proyecta a ese niño, a su ser, a su niño, proyecta precisamente lo que es ternura y a la vez protección. Da ternura y protección. ¿Me explico? Como cuando el Señor dice, hay una palabra que, cuando habla de una palabra entrañable, algo que es entrañable, entrañablemente, es decir, el afecto, hermanos, interno. Por ejemplo, el cuerpo manifiesta su sentir de una manera obviamente física, como cuando tiene hambre, como cuando tiene sueño, como cuando tiene cansancio, como cuando tiene sed. Son síntomas del cuerpo físico. Pero los síntomas del alma, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? El dolor, o la alegría, o la angustia, o la paz. ¿Me explico? Entonces, eso es lo entrañable del ser interno. Entonces, por eso este nombre, Rahum y Rakhem, en el hebreo, principalmente, o sea, de hecho, esta palabra proviene de esta, de la raíz de esa, y implica vientre. Figurativamente hace relación precisamente al sentir de una madre que proyecta hacia su hijo, que proyecta ternura, que proyecta protección. Y esto implica el hecho de hacerle todo el bien posible. Todo el bien posible. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza que hace que este ser humano, la madre, proyecte todo eso? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la fuerza de ese sentimiento? ¿De dónde nace todo ese sentimiento? ¿De dónde? Amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me explico? Por eso también dice el Señor que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo aquel que ha nacido de Dios. Hay dos tipos de nacimiento, acuérdese: el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y el nacimiento físico es el común, el natural, pero del que habla nuestro Dios allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, todo aquel que es nacido de Dios, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, está hablando precisamente de aquel que fue concebido por Dios. De aquel que fue concebido por nuestro Dios, no por el hombre. Una cosa, acuérdense que cuando, por ejemplo, aquel Nicodemo, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 13, le dijo: maestro, rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor va al punto, va al grano, va directo, le dice: de cierto, es cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué le dijo? No puede entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Y cómo lo entendió este hombre? De una manera literal, física. Dijo: ¿cómo es posible que un hombre, siendo viejo, tenga que entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Lo estaba entendiendo literal.
Y el Señor le explica, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por si nosotros queremos, hermanos, ser engendrados por Dios, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Esa combinación en cuanto a lo que es a través de la instrucción de la enseñanza, a través de la palabra de nuestro Dios, específicamente a través del Evangelio y de la obediencia al mismo. De hecho, mire, vaya conmigo rápidamente en Primera de Pedro. Tengo que explicar esto porque no lo puedo dejar así, a medias. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas, dice el apóstol Pedro, a todos aquellos cristianos que vivían en la dispensación en varias partes, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y ahorita nos va a decir cuál es esa verdad. Mediante el Espíritu, ¿se da cuenta? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. ¿Se acuerdan de esa palabra que le dice ahorita? ¿Okay? Entrañablemente, de corazón, ¿qué? Puro. Ahora fíjense lo que viene. Siendo, ¿qué? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. ¿Se da cuenta? Y cuando dice en el versículo 23, siendo renacidos, esa palabra anagenao es la palabra que se tradujo del hebreo al griego. Anagenao, hermanos, que significa simple y sencillamente volver a vivir, nacer de nuevo. ¿Qué? Nacer de nuevo. Por eso si nosotros en realidad queremos ser hijos de Dios, queremos estar bien con Dios, tenemos que ser engendrados, pero por Él. Por Él. Aún todavía, mire, en Juan, vaya conmigo rápidamente, en Juan capítulo 1, en el Evangelio según Juan, y estoy repitiendo lo que dice Dios en su palabra, hermano, no lo que digo yo. Aquí lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino, no importa en lo más mínimo. Aquí lo que importa es qué es lo que dice Dios en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y mire lo que dice. En Juan capítulo 1, versículo del 11 en adelante. Juan 1, versículo del 11 en adelante. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes fueron esos? A los que creen en su nombre. Acuérdense que la palabra creer implica obediencia, no solamente aceptación. A todos los que obedecieron a su nombre, a su palabra, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales nos va a hablar de la descripción de esos hijos de Dios. Fíjense muy bien. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchas veces pensamos, hermanos, que por el simple hecho de ser criaturas de Dios, automáticamente ya somos hijos de Dios. No es así. No es así. Tenemos que ser engendrados por Dios. Aún solamente creyendo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no es suficiente. Tienes que pasar por el proceso. Tienes que nacer de nuevo.
Y eso es a través del Evangelio. Porque de esa manera, al llegar a ser tú hijo de Dios, ¿cómo crees que te va a tratar? Como una madre. Tendrás toda la bondad, toda la compasión, toda la ternura y toda la protección de ese Dios maravilloso. Amén. Por eso está esta palabra. De hecho, bueno, hay otra palabra más. Vaya conmigo en Proverbios capítulo 16, hablando de la misericordia. Proverbios 16, versículo 6, hermanos. Proverbios 16 y versículo 6. Proverbios 16, versículo 6. Si alguien lo tiene, que puedan lectura, hermanos, por favor. Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y con verdad. Algo muy idéntico, muy igual cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que prediques la palabra. Allá en 2 Timoteo capítulo 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y lo dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que está antes de la doctrina? Paciencia. Tienes que armarte de paciencia. ¿Y qué es la paciencia, hermanos? Hupomone, la palabra, implica el hecho de tener la virtud, tener la cualidad, tener la capacidad de ¿qué? De soportar. De soportar. Antes en el mundo, nomás nos provocaban tantito y éramos como un cerillito, luego nos encendíamos. Y decíamos, no, a mí el que me la hace, me la paga, ¿verdad? Pero una vez que venimos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Orar por ellos y soportar. ¿Okay? Pero precisamente dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y añade todavía el proverbio, dice, y con el temor de Jehová, ese temor que viene de Dios, los hombres, dice, se apartarán ¿de qué? Del mal. Y esa palabra es la palabra que se empleó en el griego, Hesed. ¿Okay? Lo cual implica también, hermanos, bondad, piedad, ternura, compasión, el bien. Eso implica hacer el bien. De estos sentimientos, hermanos, estas emociones, estos sentimientos, por algo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque no solamente Dios nos dio de su carácter moral para distinguir entre lo bueno y lo malo, sino también sentimientos buenos que vienen de Dios, pero que muchas veces en ese transitar de la vida, hermanos, a veces sí se nos inculca el temor a Dios, el portarnos bien, etcétera, pero conforme van pasando los años nos vamos olvidando de los principios morales, espirituales que nos inculcaron en la familia. Como que no sentíamos un compromiso y empezamos a formar nuestro carácter a nuestra propia conveniencia. Y nos vamos formando a como la vida nos va poniendo obstáculos, o nos va golpeando, o nos vaya tratando. ¿Me explico? Pero perdemos estas virtudes, estas cualidades.
Pero ciertamente, hermanos, una vez que nos volvemos a Dios, volvemos a tener esto. Por eso, el ser misericordiosos, ¿cómo le podría decir? Se tiene que aprender a hacer. ¿Ok? Dios, hermanos, nuestro Dios no es un Dios teórico, en el sentido de que nos da las reglas, nos da los escritos, las formas de cómo hacerlo, sino que Él nos muestra el ejemplo precisamente. Él nos da el ejemplo a través de su actitud misma, a través de su propia acción. De hecho, mismo el apóstol Pablo nos habla de nuestro Dios y nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, pero Dios, que es rico. ¿Sabe qué significa riqueza, hermanos? ¿Qué es riqueza para usted? Abundancia. Abundancia. ¿Ok? En el aspecto literal, abundancia de bienes. Pero en el aspecto moral, ¿qué significaría? ¿Rico en qué? En el aspecto espiritual, ¿rico en qué? Yo vine para dar vida y vida en abundancia. Ajá. ¿Abundancia en qué? Yo sé que usted va a sentir eso, pero ¿cómo lo va a expresar? ¿Cómo lo va a proyectar? Pero existe un sentimiento que Dios ha puesto en nosotros, hermano, que es la cuestión que, como dicen, la lástima. Ah. La lástima y el amor al prójimo. El amor al prójimo. El amor al prójimo. El amor hacia aquel que está en desdicha. El amor hacia aquel que está en desgracia. El amor hacia aquel, hermanos, que está en la desventura, en la tristeza misma. Vaya conmigo, hermano, rápidamente. En Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19 en adelante. Había un hombre, ¿qué? Rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Note, hermanos, aquí el Señor nos está dando una historia, no es una parábola, no es una metáfora, no es de ningún lenguaje figurado, es de algo realidad, de un hecho. Había, aunque acuérdense que de la gran diferencia entre una parábola, ¿okay?, y un cuento, es porque en un cuento, hermanos, hay nombres de personas reales. ¿Me explico? Hay nombres de personajes reales. En una parábola puede hablar de cosas reales, pero no te menciona personajes reales, simplemente de cosas. Pero aquí en esta historia, démonos cuenta, este hombre vivía en la opulencia, en la riqueza, hermanos. Le sobraba. Y no solamente eso, se vestía de lo más caro. Una vez les hablé de cómo se obtenía el color púrpura. Más o menos como el color que trae la hermana, de ese color moradito, más oscurito, más que todo, y que se obtenía a través de unos, ¿cómo se le llaman esos? Que son como mariscos, algo así. Algunos caracoles, o también ¿cómo se le dice a los pulpos? Octopus, o algo así. Moluscos. Usted sabe que cuando, por ejemplo, el molusco, el pulpo, una de sus defensas es cuando va a ser atacado, ¡pum!, vienta un líquido. Bueno, ese líquido, una vez que lo sacan, le quitan ese líquido
lo ponían en bandejas, hermanos, lo mezclaban con agua, hacían cierto proceso y luego metían la tela blanca y ya salía con ese color. Okay. Y eran telas, hermanos, de material caro también. Por eso era de un nivel muy costoso. Se vestía de lo más costoso este hombre. Y hacía, dice, cada día, imagínense, banquete. ¿Qué es banquete? Mucha comida. Y no de cualquier comida. Con esplendidez, de lo mejor. De lo mejor. Este hombre sí que vivía en la opulencia. Y era tremendamente generoso porque lo compartía con todos. Menos con los pobres. Exactamente. ¿Qué era lo que buscaba este hombre? Fama. La fama, la gloria. Este hombre es un hombre generoso, dadivoso, y mira, qué opulencia, qué riqueza, etcétera, etcétera. Pero que dice que después en su casa había también un mendigo llamado Lázaro. El contraste, ¿no? ¿Sabe qué significa Lázaro? ¿Se acuerdan? Una vez les dije. ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo apuntó? ¿Sabe qué significa? Dios me ayuda. Dios me ayuda. Y estando en una situación así, diría uno, ¿en realidad? Pero vamos a ver. Entonces había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque atormentado estoy en esta llama. Les pregunto, ¿qué fue lo que pidió este hombre? ¿Qué fue lo primero que pidió este hombre? Saciar un poquitito. No. Misericordia. Misericordia. ¿Qué significaba misericordia, hermanos? La manifestación externa de la bondad, de la piedad hacia los que están en ¿qué? En desgracia, en desdicha. Y dígame una cosa, este hombre, cuando hizo esta petición, Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. ¿Qué pedía este hombre? Misericordia. ¿Él la tuvo para con Lázaro? ¿En algún momento de su vida él se apiadó de Lázaro? Dijo a sus sirvientes: tráiganme ese hombre, pónganlo en mi mesa y vístenlo, traer a uno de sus médicos, atiéndanlo, a ver, quiero que esté sano, quiero que coma, quiero que se restablezca. ¿Hizo algo por él? Absolutamente nada. Lo ignoraba, hermano. Prácticamente no existía. Yo les hablé una vez de estas cuestiones, ¿ok? Que precisamente, hermanos, cuando una persona se hace egocentrista y egoísta, hermanos, todas las personas ante sí mismo, todas las necesidades de las personas son completamente invisibles para él. Para él no existe ninguna persona en necesidad, porque para él primero es yo, y luego yo, y al final yo, y siempre yo. Es el yo-yo, ¿verdad? La hermana ya se la sabe, la hermana Berta. ¿Ok? Pero precisamente, hermanos, ¿por qué cree que el Señor dice: bienaventurados los misericordiosos? ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Qué implica esto? El que usted y yo también aprendamos de la misericordia de Dios. ¿Cómo es que Él fue con nosotros misericordioso? Porque usted y yo, cuando estamos en pecado, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra situación?
Muertos. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos en la desgracia, en la desdicha, estábamos en la condenación, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos condenados. Por eso, hermanos, como le decía en una ocasión, precisamente en la balanza, hermanos, ¿qué fue lo que pesó más? Precisamente la justicia de Dios o la misericordia. ¿Qué fue lo que pesó más? La misericordia, hermanos. La misericordia pesó más. Bueno, está al revés, está para abajo, ¿verdad? La levanta. ¿Ok? Por lo que pesa más, está abajo. Porque si Dios, hermanos, hubiera querido Él ser justo, cosa que no hubiera habido ningún problema, porque Él está obrando dentro de su justicia. Nosotros, lo que usted y yo merecíamos era la muerte, puesto de que estábamos en pecado. Y como dice el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Note esto, mi amigo o mi amiga. Mire el destino de todos aquellos que están en pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la Escritura misma nos dice, hermanos, ahí mismo en Romanos 3, que no hay uno que no haya pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos transgredido la ley de nuestro Dios. No hay un justo, ni siquiera uno. Porque el único que ha venido a este mundo y no ha pecado, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él se mantuvo puro, limpio, para llegar a la cruz como un cordero sin mancha y sin contaminación, para que a través de su sangre preciosa, de su sacrificio, usted y yo pudiésemos tener el perdón de pecados y la redención. Pero para eso, para que nosotros podamos obtener los beneficios que Cristo mismo nos ofrece de la cruz, tenemos que obedecer al Señor. No solamente creer, sino obedecer, comenzando en el Evangelio, para ser parte de la misericordia de nuestro Dios. Porque es ahorita precisamente en donde la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, hermanos, está vigente. Ahorita es el momento en que está vigente. Por algo Proverbios 16:6 dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Dios está mostrando su amor y también está mostrando su verdad, y su verdad es Cristo mismo. Y solamente estas cosas nos dan el acceso, hermanos, a la misericordia de nuestro Dios. Acordémonos, hermanos, ahora sí, en aquella parábola que el Señor nos habla precisamente acerca del Padre misericordioso. Yo la titulé así, no del Hijo pródigo, porque muchas veces nos centramos más en lo que hizo o no hizo el Hijo pródigo. Centrémonos más en lo que hizo el Padre. Ciertamente el rico le pidió la herencia de su padre, una herencia que se daba después de que la persona moría, no se daba antes. Y este hombre fue y la malgastó. Se vino un problema, se quedó sin dinero, hermanos, conocemos la historia, ¿verdad? Ya después estaba ahí con los cerdos, tratando de comer, ¿cómo se le dice? Algarrobas, algo así, ¿verdad? De lo que comían los cerdos. ¿Y qué fue lo que él hizo? Reflexionó, recapacitó, volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre abundancia de pan hay, yo aquí muriendo de hambre. ¿Qué estás haciendo con tu vida? No, esto no puede seguir así. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y al día siguiente, ¿qué hizo? Se levantó y fue hacia su padre. ¿Y dónde estaba su padre? ¿Atendiendo sus asuntos? ¿Atendiendo su hacienda? Esperándolo. Lo estaba esperando. Dice que cuando le vio,
fue movido a misericordia. Pero cuando le vio, eso es clave, hermanos. Cuando le vio, fue movido a misericordia. Cuando llegan al encuentro, hermanos, padre e hijo, el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno tan siquiera ser llamado uno de tus hijos. Hazme tan siquiera como uno de tus jornaleros. ¿Qué le dijo el padre? ¿Le dijo algo? ¿Le recriminó? ¿Le culpó? ¿Le echó fuera? Le abrazó. Le abrazó y le besó. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? No, mijo, usted se buscó ese problema, ahora usted soluciona su problema. Vámonos, váyase. A ver cómo aprende de la vida. Usted se malgastó todo su dinero, a ver cómo vive ahora. Aprenda a ser hombre. Creo que muchos actuaríamos así. Pero Dios, hermanos, eso es misericordia. No le pagó a su hijo con lo que tenía que pagarle, echarlo. Lo abrazó, lo amó. Vístanlo, cálcenlo, pónganle su anillo y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto. Sí, qué hermoso. Así somos usted y yo cuando estábamos en pecado. Y el día en que usted y yo nos volvimos a Dios, decididos a hacer su voluntad, Dios nos vio, mi amigo. Pero para eso, mi amiga, tenemos que volvernos a nuestro Dios, reconociendo nuestras culpas, nuestros pecados, clamando a su nombre, pidiéndole perdón por todos nuestros pecados, pero también dispuestos a obedecer su palabra. Esta misericordia que el Señor tuvo para con nosotros es la que ahora usted y yo gozamos, disfrutamos como hijos de Dios. Pero mire, todos ahora somos ricos. Acuérdese de lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos a nosotros. Mi hermano Víctor, tú y yo somos inmensamente ricos. Dirías: ¿pero cómo? Si no tengo ni un carro ahí, no tengo una cuenta del banco grandota. Pero somos ricos, mi hermano. Una riqueza espiritual. Permanece para siempre. Pero en su casa, en su vecindario, usted tiene muchos Lázaros. En su trabajo, mi hermanito, usted tiene muchos Lázaros. En su familia, usted tiene muchos Lázaros. El mundo está lleno de Lázaros que están en desgracia, en desdicha, y que necesitan oír la palabra de nuestro Dios. Mirar a este mundo en desgracia, en desdicha, hermanos, tenemos que ir, porque si no ponemos en práctica la misericordia, hermanos, ¿qué cree que va a pasar? Nos va a pasar lo que al rico. Nos va a pasar lo que al rico. Y va a ser muy doloroso, muy triste. Mire a su hijo o a su hija con misericordia. Corríjalo con misericordia y con verdad. Mire a su pariente, a su familia, a todo mundo con misericordia. Con misericordia, con verdad, hermanos, se corrige el pecado. Pero como dice el Señor, hay que armarnos ¿de qué? Paciencia. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Lo que nosotros no podemos hacer, eso se lo dejamos ¿en quién? En las manos de Dios. Porque precisamente, hermanos, por eso nuestro Dios nos ha mostrado su misericordia.
Y ahora tenemos ese compromiso de poner en práctica la misericordia. Porque algo importante, quiero terminar con esto, cuando dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos. Escúcheme bien, no se me distraiga. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Esa palabra está en un tiempo pasado, presente o futuro. Futuro. Ok. Alcanzarán misericordia. La pregunta sería, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? Amén, mi hermana. Amén. Este es el Mateo 5, versículo 7, ¿sí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Okay. Para alcanzar misericordia, ya dijimos un punto. Hay que practicarla. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, un descanso. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos.